Si tengo que poner en nombres la película que está viviendo estos días Boca, después de lo que fue el empate de anoche contra San Lorenzo 1-1 en la Bombonera, Boca hoy es en búsqueda de la felicidad. Está viviendo constantemente una búsqueda de la felicidad que se le hace esquiva, que no le llega, que no le dura tampoco. En lo que fue esta semana después del partido contra Lanús, en un partido que se la jugaba toda Úbeda porque estaba, por lo menos en la gente, la sensación de que estaba en duda la continuidad de Claudio Úbeda. Digo por lo menos en la gente porque en la dirigencia parecía o parece un respaldo constante a que se quede Úbeda, además de lo que ya sabemos que fue la decisión de la dirigencia de mantenerlo después de la eliminación con Racing en el torneo pasado. Boca es constante búsqueda de la felicidad, pero en Boca no dura nada. No dura nada, absolutamente nada y nada. Una semana que fue particular, como estaba diciendo hace un rato, porque Boca le había ganado a Lanús muy bien, categóricamente, porque tenía que jugar este partido y reafirmar lo bueno que hizo contra Lanús. Que después del resultado, después de la goleada allá contra Granate, decíamos o pensábamos, ¿le ganó bien a un Lanús que estaba entonado después de la Recopa? ¿O era un Lanús que ya estaba más con resaca de campeón? Y bueno, Boca le ganó por, no digo casualidad, porque en el fútbol no existen tanta la casualidad, sino causalidad. Pero sí le jugó a favor eso a Boca. Evidentemente sí, le terminó jugando a favor que haya estado con la resaca de campeón Lanús. Tenía que reafirmarlo en este partido y no lo hizo. Cuarto empate consecutivo de Boca en la Bombonera. Un partido que fue muy trabado, que ya vamos a estar hablando de algunas situaciones del partido. Pero sensaciones en general, que no hay duda que hay unanimidad en la gente de Boca, son los silbidos para Úbeda. No a los jugadores. No a los jugadores porque escuché en varios lados que se silbaba a los jugadores y al técnico. No. Solo a Úbeda. Que dicho sea de paso, para mí lo terminó de fulminar la situación de la gente de Boca para con Úbeda. Fue que no haya hecho cambios hasta el minuto prácticamente 90 del partido para sacar a Vareiro, un 9 que necesitabas en los últimos minutos, y meter a Iker Sufiaurre. Ya voy a estar hablando de todo esto, pero antes, lógicamente te voy a pedir que te suscribas para más reacciones en gallego en este canal mío de Galle Bostero, que voy a estar haciendo más reacciones, así que suscríbete acá y dale también a la campana y me gusta a este video, que me vas a ayudar muchísimo. Y también, lógicamente, comentá, que me interesa mucho saber qué pensás de esta actualidad de Boca y demás. Pero ahora sí, yendo a lo que es puntualmente el partido, decía una semana especial por muchas cosas. Primero porque Boca tenía que reafirmar lo bien que hizo con Lanús. Después porque pintaba todo para fiesta este partido. Se había anunciado por algunas fuentes, no de forma oficial, no por parte de Boca, hay que aclararlo, no por parte de Boca, pero sí por algunas fuentes muy cercanas, de que se estaba hablando del tema ampliación de la Bombonera. Y salieron algunas maquetas no oficiales, pero algunas imágenes de lo que podía ser la nueva Bombonera. Realmente ilusiona, algo que se dijo en campaña. Algo que se dijo en campaña y que uno lo espera hace muchísimos años. De lograrlo sería un golazo. Pero un golazo, desde mi punto de vista, quiero escucharlos a ustedes, pero siempre que preguntan, y lo dije en el programa de Universo Bostero, cuando me preguntan séptima Copa Libertadores o ampliación de la Bombonera, yo digo ampliación de la Bombonera. Porque es un hito histórico, porque es algo que le da al club, por fuera un título tan ansiado como la Copa Libertadores. Sí, yo entiendo eso de la séptima Copa, que es una obsesión,
que Boca tiene que estar a la altura para ganarla. Pero hacer la ampliación de la Bombonera te da unos cimientos fuertes, te da unos cimientos no solamente para que puedan entrar más hinchas, que es uno de los varios problemas que hay en Boca, sino que también a nivel económico. A nivel económico te permite más ingresos de entradas, más ingresos por parte de socios. Probablemente muchos más socios se vuelvan a afiliar. Algunos algunos datos que se habían desafiliado, como 40.000 socios y demás. Que se vuelvan a afiliar, que se afilien más todavía. Entonces por ese lado tenés más ingresos. Sale redondo el tema de la ampliación de la Bombonera. Si fuese el caso, mismo para otras cosas, para otro tipo de eventos, o me adelanto, mismo la selección argentina, mucho más todavía. Pero bueno, sin irme por las ramas, a lo que voy es que prefiero la ampliación de la Bombonera antes que una séptima Copa Libertadores. Si me preguntan y me apurás, prefiero las dos, que se den las dos. Y la verdad que sería un año espectacular. Sin dudas, un año que sí la pasaríamos bien. Pero este tiempo de Boca no la estamos pasando bien. Porque esta semana era para fiesta. Esta semana era para fiesta, para que si le ganaba a San Lorenzo es ganarle un clásico. En una semana que podía cerrar todo redondo. Pero no le dura la felicidad a Boca ni una semana. Ni una semana entera le dura la felicidad. Que ya empató de vuelta. Que hubo silbidos a Úbeda. Que encima Román se quedó después con algunos técnicos de las divisiones inferiores de Boca hablando del partido en el palco. Situaciones que ya volvemos a ver y ya pasaron con otros técnicos, que ya realmente cansan Boca, cansa mucho. Ya lo vimos con Martínez, ya lo vimos con Gago, ya lo vimos con Ibarra, ya lo vimos con Bataglia. ¿Cuántas veces vamos a estar de vuelta haciendo las mismas cagadas que estuvimos haciendo en los últimos años? Por eso digo, en Boca no dura ni la felicidad, no duran los técnicos y no duran proyectos serios. No duran proyectos serios. Yo soy uno de los que bancaba a Úbeda en esta continuidad, entendiendo que Paredes había dicho este tema de que se parecía a Scaloni en las formas de trabajar, que después del error que tuvo con Changuito Ceballos, con la salida de Changuito Ceballos en el partido contra Racing, dije, bueno, es por la falta de experiencia de ser técnico. Y dije, espero que no se repita más. Que dicho sea de paso, para dejarles en claro, Úbeda es técnico. Tiene la licencia UEFA Pro, que es la misma licencia que tiene Lionel Scaloni. Es un dato que quizá muchos no lo tienen, no te lo han dicho. Pero es técnico Úbeda. No es que por ser asistente de Russo quedó ahí y es una improvisación. No, es técnico. Ahora sí, quizá le pueda llegar a faltar experiencia en clubes grandes, lógicamente. Ninguno es como Boca, pero algo cerca. Pero tampoco lo tuvo. Entonces está teniendo algunos errores que peca de poca experiencia. El que tuvo hoy con Vareiro es un segundo error que yo dije, espero no lo vuelva a tener. Pero tuvo ese error de vuelta de falta de lectura de partido. Por la salida de Vareiro. No porque no haya hecho cambios, digo. Porque en este sentido a Úbeda lo banco quizá en no haber hecho cambios en el partido si entendía que los de adentro estaban jugando bien, Dentro de los partidos, dentro del fútbol, voy a explicar algo que es obvio, gente. Pero dentro de los partidos vos podés hacer los cambios si querés. Es opcional hacer los cambios. No es una obligación. Mismo para los convocados, tampoco es obligatorio llevar jugadores, convocarlos, toda esa lista. Podés hasta no llevar suplentes. Reglamentaria, digo. Pero si Úbeda entendía que los que estaban adentro eran y lo estaban haciendo bien y son los mejores, está bien que no haya hecho los cambios. Por fuera de la comparación, no quiero comparar a Úbeda con Guardiola, pero Guardiola lo hizo también, y es Guardiola. Y lo hizo en una Champions contra el Real Madrid, no hizo cambios en el 2023. Recuerdo ese partido. Entonces, mismo también digo, si mirás al banco hoy de Boca,
no por los jugadores, sino por el nivel futbolístico que están teniendo los jugadores, no había uno mejor para que entre, sacando a los jugadores que estaban en el 11 anoche en la Bombonera. No había ninguno mejor. Quizá Herrera, pero no estaba o no estará tan bien físicamente. Tenías muchos pibes. Un Zenón que quizás sí le podía dar otra variante, pero no está en un buen momento futbolístico. No había mucho. Sí, quizá podemos decir el error de haber sacado a Gorosito del banco de suplentes para ponerlo de vuelta a Barinaga, que estaba volviendo de una lesión. Ese pudo haber sido uno de los grandes errores que tuvo en la previa del partido. Ahora, durante el partido pasó esto, que Hugo no hizo los cambios hasta el último momento, que dicho sea paso, digo, error de haberlo sacado a Vareiro en un partido donde tenías que quizá meter más delantero y llenarle a San Lorenzo de centros para buscar la victoria en los últimos minutos, cosa que Boca no tuvo rebeldía, y partiendo desde el banco para después con los jugadores tampoco se notó una rebeldía para ir a buscar el partido desaforadamente. Dentro de todo, como que pareciera como que cuidó el empate. Por el lado de Boca, por el lado de San Lorenzo, un partido que lo trabó desde el minuto 1 hasta el último, que jugó al contragolpe, que se encontró con el gol en una jugada que entendió que tenía que atacar con varios jugadores y lo terminó encontrando. Error entre Dilolo, Weigan y Blanco, que no terminó cerrando y terminó convirtiendo Rodríguez para el empate de San Lorenzo. Y después San Lorenzo se conformó con eso, no buscó mucho más. Fue más error de Boca que mérito de San Lorenzo, entiendo yo, porque además durante todo el partido no lo forzó tanto a Marchesín, prácticamente nada, salvo el gol y una jugada más de Ábrego que se la terminó regalando Weigan increíblemente. Pero no lo forzó a Marchesín, no tuvo llegadas a San Lorenzo. Y Boca tampoco tantas llegadas de peligro, salvando la jugada del gol de Ascasíbar. Pero ya entro en cada nivel de cada jugador, que entiendo yo que hubo puntos altos en Boca, que ahí comparto con Úbeda. Hubo algunas cositas que se pueden rescatar y pueden ser positivos para lo que fue el partido de Boca con San Lorenzo. También decía al principio de este análisis de una semana especial. ¿Por qué? Porque terminaba pasando esto de Messi con Trump. El saludo protocolar entre Messi y Trump, más bien en realidad con el plantel de Inter Miami, que venía de ganar la MLS. Protocolarmente lo hacía en un acto Donald Trump. Bueno, lógicamente uso político por parte de Trump, pero bueno, protocolarmente se presentó el Inter Miami y así lo hizo Messi de su cabeza, ¿no? Mucha crítica por parte de Argentina. Injusto porque muchos salieron con la carta de Maradona lo hubiese hecho. Pero por lejos de querer comparar dos ídolos de este lado, de este canal, porque lo hacen injustamente, digo, la comparación. Porque Diego sí ha tenido fotos con mucha gente política, además de decirlo públicamente su postura. Y digo, muchas fotos, Maduro, el propio Videla. Pero sin entrar en esa, porque no quiero compararlos, y me suena injusto hacerlo. Y tampoco porque no siento que a mí me tiene que satisfacer la postura política de ninguno de los dos ídolos. Que así digo, entiendo, y la gente que lo criticó a Messi y lo comparó con Maradona tampoco debería hacerlo. No te tiene que satisfacer, y ahora les hablo a esas personas que pensaron eso. No te tiene que satisfacer tu idea política, un ídolo que se destacó en el fútbol, que no tiene por qué meterse en política. Más bien vos llevarlo, tu opinión sobre esta persona, siendo que te hizo tan feliz con la pelota. Que quede ahí y listo. Por fuera de eso, digo,
¿Y por qué traigo esto? Porque en el partido de Boca se desplegó un trapo en el cual, el trapo de Maradona de la 12. Y digo yo, no es casualidad. En Boca no hay casualidades, en el fútbol tampoco, como venía diciendo. Yo creo que hubo un propósito el que se haya extendido ese trapo en el principio del partido. Lógicamente mostraron cierta postura en lo que fue esta semana, lo que fue también hace justo unos días atrás, el paro del fútbol argentino por el caso de la investigación a Tapia y Tobillino, que bueno, eso ya es para otro análisis, pero me pareció totalmente ridículo lo que hicieron por parte de AFA, de parar el fútbol, porque no se para el fútbol con ninguna otra situación. Fallecen jugadores, pasan otro tipo de cosas con los jugadores, no se para nunca el fútbol, se para cuando estos tipos los están investigando y porque se les cantó el culo parar el fútbol. Pero bueno, cagándose en todos los hinchas absolutos del fútbol argentino. Como decía, un partido que fue áspero, que no se terminaba de armar en los primeros minutos. Sí me gustaron algunas cositas. Este doble 9 que parece que ya volvió para quedarse. Este doble 9 que planteó Úbeda. Por primera vez, Úbeda repitió el 11 en el año. Los mismos 11 que ganaron en la cancha de Lanús volvieron a jugar en este partido. Que uno dice, bien, vamos por esta, vamos bien con esto. Al fin una Úbeda. Bueno, lo mantuvo todo el partido y no hizo cambio hasta el último minuto, que encima lo sacó a Vareiro, que era uno de los que más estaba intentando, los que más estaba metiendo en el partido, y creo yo que dentro de todo también uno de los mejores dentro del partido, por esta dupla que hizo con Merentiel, que me gustó más, un Merentiel más suelto, más buscando espacios, y un Vareiro más fijo para pivotear, algo que hace unos meses lo hacía Milton Jiménez, pero después con la lesión que empezó a tener de la pubalgia, se empezó a notar que no estaba en partido. Y hoy se afirma Vareiro en ese rol de pivoteo. Lo cual, digo, al fin, una positiva. Un Vareiro que desde que empezó a sonar para Boca, yo siempre lo quise. Para mí es un jugador para Boca. Buen 9, gana en el aire, bocón, con actitud, pelea, me encanta. A mí Vareiro me encanta. De los 9 que han sonado, como Cuello, no me terminaba de convencer. Me parecía más Cuello una apuesta que algo real, y Vareiro todo lo contrario. Es algo que es actualidad pura, y creo que le puede ir bien a Boca. Una noche también en la Bombonera donde hubo, personajes famosos. Estaba el Chino Silva, el español, en la platea. Algo me llamó la atención, que esté en la platea, no esté en un palco. Para mí es un jugador que merece palco absoluto, una invitación por parte de la dirigencia de Boca para Silva, que lo reciban, que le den una camiseta y demás. Me pareció particular que esté en la platea. Capaz por decisión de él terminó siendo, pero bueno, quizá lo quiere vivir el partido de otra forma, no en un palco y más en una platea, no sé, cosa de él, pero para mí el Chino Silva tenía que estar sí o sí en un palco. Bueno, si voy a los puntos altos del partido, gente, sin duda que Paredes fue una de las figuras del partido, punto altísimo. En lo que fue Boca, demostrando categoría absoluta, hasta una jugada que tiró una rabona en el medio del área para un centro que después encima el Chelo Weigan la tiraba a la mierda. Y digo, qué partido de mierda el Chelo Weigan, por favor. Mal partido, el gol vino por ahí por parte de San Lorenzo. También hay error de Di Lolo en el gol de San Lorenzo, y después Blanco que no cerró en la jugada. El que salió más impoluto en el gol fue Ayrton, Costa y Marchesín, dentro de todo. Que de todas formas Costa se salvó de una que la perdió prácticamente solo.
le salvó las papas a Di Lolo en una jugada que se iba a Gulli. Pero en sí, en general, de la defensa de Boca, algo que hace... ¿Cuánto? ¿Hace un mes? 2 meses, ponele. Algo que estaba muy parejo en Boca, que era la defensa, hoy es lo que está flaqueando. Hoy flaquea la defensa de Boca, absolutamente. Los 4 defensivamente, pues después Blanco en ataque es otra cosa, es de los más peligrosos. Pero los 4 de la defensa de Boca, estos partidos están... Por lo menos en la Bombonera, no el partido contra Lanús, pero en la Bombonera, un error, 2 errores boludos están teniendo. Como decía, Paredes, nivel excelente. Espero que ya esté más recuperado de la lesión que se notaba que tenía de tobillo, no lo dejaba jugar bien. Delgado, otro jugador que tuvo un partido excelso. Ese muchacho entiende absolutamente todo, gente. Delgado es un jugador que a mí me encanta, que entiende todo lo que tiene que hacer, que juega simple, que juega 2 toques, que filtra pase. La verdad que es un jugador muy interesante, que encima se corrió de lo que sabe hacer, que es jugar de 5. Y se adaptó muy bien a jugar con Leandro Paredes. Alguien que, por ejemplo, no me termina de cerrar en este mediocampo de Boca es Ascasíbar. Pero no por él. Yo sé la calidad que tiene Ascasíbar. Sé que es un jugador muy bueno. Y de hecho me parece una incorporación excelente para Boca. Pero en la posición que lo pone Úbeda de 8 ahí por derecha no me cierra. No me termina de cerrar. A pesar de que tiene buena llegada al área. Bueno, en el gol se terminó viendo eso. Tiene buena llegada, tiene gol, pero no me convence esa posición. Siento que se pierde ahí por derecha. Para mí es un lugar que puede entrar otro jugador. No sabría decir quién, pero tiene que entrar otro jugador. Un Herrera, por ejemplo, juega mejor en esa posición que él. Después vemos. Yo insistí en el anterior video, que se los voy a dejar acá. Para mí Paredes es 10, gente. Tiene que ser enganche, es 10. No hay otra vuelta que darle. Dejalo de 5 a Ascasíbar o un doble 5 entre Ascasíbar y Delgado. Y Paredes más adelantado que juega en el último 3/4. Olvídense, para mí tiene que ser esa. Pero bueno, Úbeda no lo ve así evidentemente. A quien sí ve Úbeda como un enganche, y bueno, me gusta también, es al chico Aranda. Primer partido de titular en la Bombonera tuvo Aranda y la verdad, aprobadísimo. Aprobadísimo Aranda. Un muy buen partido hizo. Cada vez que la agarraba, encaraba. Iba para adelante. Juntaba a 2 jugadores, ganaba alguna falta. Hubo una en el primer tiempo que la frena hizo un pie a pie excelente. La verdad tiene cosas de crack. Aranda, no lo quiero inflar tanto igual. No lo quiero inflar tanto. Pero me gusta, yo ya lo veía viendo desde reserva. Y era un jugador que pedía pista en primera, sí o sí. Hasta que bueno, ahora lo está teniendo y la verdad que no le quema jugar por ahora en Boca. Bueno, le falta un poco quizá estos partidos de definición, pero entiendo que es parte del nerviosismo, es lógico. Pero va bien la elección de Aranda, especialmente para que juegue ahí de enganche, en 3/4, libre, que no juegue tan arraigado a una zona de la cancha, que se junte, que se asocie. Y bueno, un partido que lo empezaba ganando Boca 1-0 con gol de Ascasíbar, en una jugada espectacular, porque Delgado entendió muy bien dónde tenía que estar parado para buscar el pase, que se lo dieron. Y después jugándole para Ascasíbar, que definió de zurda muy bien al lado del palo de Gil. Después, bueno, minutos más adelante, San Lorenzo le terminaba empatando y el partido terminó así. Muchas puteadas para Úbeda, que terminó sacando a Vareiro en un momento que quizás necesitabas bombardearlo a centro, llegarle de cualquier forma. Y lógicamente la mejor forma de convertirle en esas situaciones teniendo un 9 como Vareiro, y lo termina sacando. Inexplicablemente lo termina sacando para meter a Zufiaurre. Como si fuese que Zufiaurre va a ser un milagro en los últimos minutos. Y no va a pasar eso.
Pero bueno, acá digo, para mí es falta de lectura de Úbeda. Otra vez estamos diciendo de falta de lectura. Eso es lo que terminó de cansar al hincha de Boca ayer, por eso la reprobación. Que encima después Úbeda se fue solo. Primero se fue él al vestuario y después los jugadores. Algo que no es habitual. No es habitual porque él se va siempre junto a los jugadores. Ahora se fue aparte y acá sí se notó la reprobación de la gente. Fue para él y no para los jugadores. En un partido que Boca tenía que animarse porque se le lesionó a San Lorenzo, se le lesionaron en el medio del partido 2 jugadores claves. Y acá no, digo, es una lástima que se haya lesionado, digo, Ceruti y Gastón Hernández de la forma que pasó, porque se rompieron los ligamentos. La verdad es una pena. Pero digo, por parte de Boca, el no haber aprovechado, no ser vivo, no tener esa viveza de aprovechar esos momentos, esos bajones anímicos, si se quiere, de San Lorenzo, al tener ese tipo de lesiones en jugadores importantes, y aprovechar esos momentos para pasarlo por arriba. Boca no tuvo esa rebeldía y parte desde el banco de suplente. Boca dejó pasar 3 puntos claves, a mi entender, porque el próximo partido es contra Unión, el domingo a las 10 de la noche. Un Unión que está ahí peleando la punta casi con Vélez. Y dejó pasar la chance de subirse a los primeros, a los que están ahí arriba. Encima después se viene Instituto, Independiente, River. Bueno, partidos bastante complicados. Vaya a saber si va a ser con Úbeda o no. Porque después del partido terminaba viéndose a un Riquelme enojado en el palco, gesticulando mucho. Algo que de vuelta, como arrancaba este video, se lo ha visto en otras situaciones en este estilo, con otros técnicos, y un final anunciado para esos técnicos que se terminaron yendo. ¿Es final anunciado para Úbeda esto? ¿Seguirá después del partido contra Unión? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos. Mientras tanto, lógicamente esperamos que Boca pueda ganar contra Unión. Pero hay muchos hinchas que están muy calientes con esta situación de Boca. Encima, con una Copa Libertadores que está en el horizonte. El 19 siendo el sorteo de la Copa y arrancando el 7. En menos de un mes arranca la Copa Libertadores. Y de esta forma, sin poderle ganar a un San Lorenzo de local. Y está difícil. Pero de vuelta, gente, los quiero leer en comentarios y suscríbanse para más Reacción en Gallego. Gracias.